Bien, entonces ya vimos eso de los inputs. Y luego el segundo paso, por decirlo de una manera, como lo quieras, como lo podemos ver. Número 2. Una vez que recibe las tablas base, que es lo mismo que tablas fuentes, las tablas base como inputs, SQL procesa esa input, esa input a través, mediante el proceso de las cláusulas SQL en sí mismas. Es decir, el select, el from ya no, porque pues obviamente es el input. Bueno, también hay que ponerlo, por decirlo de una manera, from joins, where, etc. Entonces dice, vamos a ponerle por acá, y dice, una vez que recibe las tablas base como input, SQL procesa esa input mediante el proceso de las cláusulas SQL en sí mismas, select from, etc. Y finalmente, ya el último paso, y número 3, SQL o MySQL, como lo quieras ver, depende del gestor que uses, es lo mismo aquí, SQL MySQL regresa o retorna, return una salida que en sí mismo, que ya es el result set en sí mismo. Entonces ya te vamos a guardar esto y ahí lo tenemos. Entonces estos son como que los 3 pasos que están involucrados cuando se procesa una consulta, por decirlo de una manera. Pero yo creo que lo más importante es que quiero que veas desde ahorita que para formar el result set, pues no hay nada de magia. El result set se va a formar a través de las tablas que estén en los from y en los joins. Y a partir de esas tablas fuente, que son las tablas que están en los from y en los joins, se va a formar el result set. Entonces el result set no es que lo tome de tablas random, sino que las va a tomar de las tablas fuente. Es decir, de las tablas fuente las toma todos los registros de las tablas fuente involucradas, hace la evaluación de las cláusulas select en sí mismas y finalmente pues ya retorna la salida, que ya es el result set final. Entonces aquí lo más clave que yo quiero que entiendas es que el result set trabaja o va a procesar los registros de las tablas fuente involucradas. Entonces vamos a ponerle por acá. Como resumen, el result set se va a formar a partir de la evaluación del escaneo. Es lo más correcto que se utiliza, del escaneo o evaluación de todos los registros que hay en las tablas source. Dice, como resumen, el result set se va a formar a partir del escaneo o evaluación de todos los registros que tengan las tablas source involucradas. Entonces vamos a ponerle por acá y ahí lo tenemos, todos los registros de las tablas source, Entonces pues ahí lo tenemos. Y ahora sí vamos a pasar ya a lo que es el where. Fíjate, entonces ya te vamos a trabajar primero. Vamos a abrir MySQL Workbench para abrir un script. Vamos a abrirnos un script, por ejemplo, para procesar una consultilla de las más sencillas. Vamos a ponerle el where. Ahí lo tenemos y pues tenemos, por ejemplo, una más o menos que esté más elaborada. Vamos a procesarnos esta. Para empezar luego con lo más. Esto. Vamos a copiándola. Y nos la vamos a pegar justo por acá. Pero antes vamos a poner una anotación que diga. Esto ya es clave para entender el where. Cuando escribimos una search condition, una condición de búsqueda, es decir, un filtro ya, una search condition, la ponemos
la escribimos una sola vez dentro de la cláusula where. Entonces esto es bien importante que lo leas. Dice, cuando escribimos una search condition, la escribimos una sola vez dentro de la cláusula where. Sin embargo, se pudiera decir que al final esas condiciones, porque no sabemos cuántas, pero pues para decir search condition abarco todas las condiciones, pero al final esas condiciones se vienen aplicando a cada registro. Entonces esto es bien clave y vamos a volver a leerlo. Cuando escribimos una search condition, la escribimos una sola vez dentro de la cláusula where. Y aquí vamos a sacarlo de otro color y lo ponemos como cafecito. Sin embargo, se pudiera decir que al final esas condiciones que están en el where, que al final esas condiciones se vienen aplicando a cada registro. Se vienen aplicando a nivel de registro. ¿Sí? Es decir, a cada registro. Dice al final. Sin embargo, se pudiera decir o se pudiera ver que al final esas condiciones, las que están en el where, se vienen aplicando a nivel de registro. Es decir, a nivel de registro. Es decir, a cada registro. Es lo mismo como se traduce. Entonces, esto es bien clave que hay que entender y lo voy a poner también con un color cafecito. Entonces, esto es bien importante y vamos a empezar con eso. Fíjate, vamos a hacer una condición, en este caso, esta que tenemos por acá. Pum, nos la copiamos, mejor vamos a hacer esta. Para empezar de menos a más. Con unas 2, 3 vamos a entenderlo muy bien. Vamos a ponerla por acá. Nos ponemos este SQL y vamos a hacer este SQL, from city, where country code. Y nos la ponemos justo por allá. Y aquí la tenemos. Entonces, fíjate. Vamos a empezar, en este caso, pues, con estos registros. Imagínate que pues las tablas fuente, como ya vimos, son el input de un result set. Entonces aquí pues solamente tenemos una tabla fuente porque nomás tenemos un from. Pero si tuviéramos un join, pues ya habría más tablas. Entonces vamos a imaginarnos, como yo te dije, que nuestra tabla fuente, en este caso, que simplemente es city, tiene solamente estos inputs. Tiene todos estos inputs, todo muy bien. Y ahí lo tenemos. Entonces vamos a imaginarnos, vamos a ponerle por acá, tabla city. Imagínate que solo hay estos registros. Entonces ahí lo tenemos y lo voy a poner justo por acá y me la voy a copiar por acá. Y ahí lo tenemos, tabla city. Imagínate que solo hay estos registros. Efectivamente, entonces una vez que tú te imaginas ya que solamente hay estos registros, aunque vamos a tener que agregar más, porque por ejemplo, fíjate cómo acá pues tenemos AFG y ERAT. Entonces aquí no tenemos un AFG ni un ERAT. Entonces vamos a tener que proceder a poner unos para que den unas true. Entonces fíjate, vamos a ponerle, vamos a corrernos esto por acá. Vamos a hacer, corrernos esta consultilla. Nos la vamos a correr. Y nomás coincidió una, vamos a ponerle, acá me equivoqué. Pero ¿sabes qué? Lo vamos a dejar ya para el próximo video. Vamos a ponerle aquí, mejor un OR. Y en el siguiente video lo corregimos mejor. Saludos.